Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros todos. Hoy día le vamos a explicar sobre el funcionamiento del embrague de trap y asimismo el mando directo y en el mando de convertidor. Si sabemos, el convertidor tiene un componente adicional y ese componente adicional es el embrague de traba. El embrague de traba es un componente compuesto por una serie de platos y discos. Como se ve en la figura, aquí está el embrague de traba y aquí también está el embrague de traba. Acá por representación, acá estamos representando los platos y estos son los discos. Los platos están adicionados, todo este sistema, a un pistón y asimismo a un sistema hidráulico. Si nos damos cuenta, acá los platos están unidos a un housing y los discos están unidos a una turbina. Si el embrague está desacoplado, o sea, no se juntan estos dos componentes, nos quiere decir que el housing y la turbina no tienen una forma de conectarse, porque el embrague está sin fricción. Eso nos quiere decir cuando el embrague está descompuesto o desacoplado del housing, no puede comunicarse. O sea, si estos no están juntos, estos no pueden comunicarse, o sea, no se pueden unir, o sea, porque están desconectados. No pueden conectarse con la turbina, porque el embrague está desacoplado. Por lo tanto, el housing sabemos que es el que controla todo el movimiento del motor y no tiene influencia alguna en el housing. Por lo tanto, aquí estamos explicando que este es un convertidor de mando. Un mando de convertidor, más bien dicho. O sea, eso causa porque no hay una conexión entre un plato y un disco, entre todo este sistema que viene acá. Ahora les vamos a explicar cuando está acoplado el embrague. Eso nos quiere decir que es un de mando directo. Cuando está acoplado, acá pasa una presión en el sistema hidráulico, produciendo una presión que diga hacia el pistón que está acá. Y pasa todo el fluido y eso hace que los junte, o sea, se empalmen, se unen. Una vez unidos, hacen contacto y ahora sí se pueden unir con el housing. Como vemos acá ya se unieron, porque estamos explicando ahora el convertidor de mando directo, o sea, esto nos quiere decir que esta vez ya se unieron, o sea, ya se unieron y va a transmitir una fuerza hacia la turbina a través del embrague, o sea, transmite una fuerza, el fluido transmite por acá pasa, porque ya se unieron y transmite una fuerza para abajo, hacia la turbina. Y cuando el embrague está conectado hacia el motor a través del housing, puede pasar a través del embrague, como lo hemos dicho, puede pasar, pasa. Y puede mover el cuerpo de la turbina, mueve el cuerpo de la turbina que está ubicado por aquí, pasa por acá y eso hace que logre mover al eje, tanto por aquí y tanto por acá también. Y ahí nos estarían explicando el acoplamiento del embrague, o sea, cuando es un mando directo. Cuando es mando directo, se une todo este componente de acá. Y cuando es mando indirecto, no se unen, o sea, están desconectados o desacoplados. Eso sería todo. Gracias. Ahora vamos a explicar sobre el componente RIMPLO. Es un interruptor. Este interruptor tiene un botón
que tiene dos posiciones en el que el operador puede activar o desactivar y lo ubicamos en esta parte de aquí que hemos dibujado. Activar o desactivar. Ahora nos vamos por esta parte de acá. El embrague es el que controla mediante este interruptor y tiene varias posiciones. Cada una de estas posiciones puede permitir un acoplamiento completo, un parcial o desacoplamiento. También, si el embrague no está acoplado al 100%, si esto no está acoplado al 100%, va a empezar a patinar los platos y los discos. Eso significa que la potencia del housing no va a ser transmitida. Y lo que va a pasar es que la potencia se reduce y también el fluido es escaso, mínimo. O sea, si es mínimo, la potencia es mínima, el fluido es escaso. Sin embargo, cuando lo acoplamos al 100% máximo, la potencia y el fluido van a ser normales. Normal va a pasar y el fluido normal. Normal va a traspasar el embrague. El RIMPLU es un botón que tiene dos posiciones en el que el operador puede activar o desactivar, como hemos dicho antes. Este RIMPLU está ubicado en las cabinas de los cargadores frontales, en la parte de acá. Es en forma de engranaje con una flechita interna y afuera en especie de pestaña. Es un interruptor RIMPLU aplicado en los cargadores frontales. Ahora vamos a explicar este cuadrito de acá. Vamos a hablar cuando es mínimo. Cuando es mínimo, ni una lucecita se prende, porque acá tenemos 3 foquitos que se prenden. No se prende ni una. Y el fluido va a ser mínimo. No va a llegar, va a ser escaso. La multiplicación va a ser escaso, mínima. En cambio, cuando apretamos nuevamente, se va a prender un foquito. Eso nos quiere decir que es medio bajo y va a ser mínimo, pero va a pasar con escasez el fluido. En cambio, si apretamos nuevamente, el fluido va a haber mucha más multiplicación y el fluido va a ser un poco más, medio. Y si apretamos nuevamente, el fluido va a ser al 100%. Eso nos quiere decir que estaremos acoplando el embrague por completo al 100% a través de un torque. O sea, cuando es máximo, el fluido normal va a traspasar y normal va a llegar a todos los componentes de aquí. Y cuando es mínimo, el fluido va a ser escaso. No va a haber tanta presión y el fluido va a ser muy poco y la multiplicación es escaso. No hay tanta multiplicación. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a explicar un divisor de par cuando esté máximo mínimo torque. Los divisores de par tienen una doble entrada de potencia. Asimismo, la imagen pasa por el housing y llega hasta el impulsor. De igual manera de aquí, pasa por aquí y llega hasta el solar. De igual manera, eso nos quiere decir que la rotación del solar es el mismo que la carcasa. Asimismo, si el motor está yendo en el sentido horario, como se ve acá, el impulsor también pasa y rota en el sentido horario. De igual manera, si el motor va en el sentido horario, el solar también va en el sentido horario. Acá va a ser la diferencia. Si el solar rota en sentido horario,
los planetarios, o sea, estos planetarios de acá, están a su alrededor, son tres, rotan en el sentido inverso, o sea, en teoría, o sea, estos rotan en el sentido inverso, o sea, para allá. Le damos un cargo que produce resistencia al giro y el sistema, esta unión, el portaplanetario, sobre todo esto. Ahora, si un portaplanetario no se quiere mover, nos quiere decir que entonces los planetarios tienen un eje de rotación, o sea, estos planetas tienen un eje de rotación. Entonces los planetarios solo pueden girar en su eje mismo, no pueden ser trasladados, porque quien permite la traslación son los planetarios, o sea, no pueden girar solamente en su eje. También el portaplanetario y también el portaplanetario también tiene su eje mismo. Asimismo, el motor está moviendo al housing. Recuerda que el motor está yendo en el sentido antihorario. Ahora hablaremos sobre los máximo y mínimo. Si tienes una mínima presión, consigues un mínimo torque. Y si tienes un máximo presión, un máximo torque. Un convertidor también puede multiplicar un mínimo o un máximo. Asimismo, por lo tanto, los divisores de par, lo mínimo multiplicación, el mínimo torque y el máximo torque están en niveles diferentes, que es un convertidor. Asimismo, el mínimo torque de un divisor es mucho más alto que un convertidor máximo. Eso no quiere decir que el torque es un divisor es igual que un convertidor. Asimismo que acá es mínimo y acá es máximo. Eso nos quiere decir que este mínimo va relacionado con los portaplanetarios. Entonces, porque un divisor comienza con un mínimo torque más grande porque está relacionado con el paquete planetario y el mínimo torque y el máximo torque. Todo esto, el mínimo y el máximo está relacionado con el portaplanetario. También le podemos explicar sobre el 70 y 30. El 70 y 30 forma un 100% de todo el torque divisor que se puede multiplicar. El 70 es la gracias del convertidor. El 30 es gracias al paquete planetario. Si hacemos vectores, el resultado entre 70 y 30 sería 40. Eso sería todo. Gracias.